Para este especial de nuestra sesión, Los Anales del Baúl de Pesqueira, les traigo un artículo que investigara y grabara en aquel 8 de marzo del 2018, mismo que también sería por el Día Internacional de la Mujer. En aquella ocasión hablamos sobre el movimiento chicano y su historia dentro de los Estados Unidos. Por mi parte, me pidieron que hablara sobre el feminismo chicano, información que les comparto a continuación. Acompáñenme en este recorrido. Feminismo chicano, movimiento chicano. En un principio, el término chicano fue para referirse de manera peyorativa a los descendientes de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. En 1960, este término se convirtió en un símbolo de la autodeterminación y orgullo étnico. El movimiento trató el asunto del estereotipo étnico negativo de los mexicanos en la conciencia americana y en los medios de comunicación. También conocido como el movimiento, fue una continuación del movimiento de derechos civiles de México, Estados Unidos, sobre la cultura y el patrimonio mexicano, compuesto por muchas protestas separadas. Buscaba principalmente la igualdad educativa, social y política en los Estados Unidos. Los chicanos descienden de los mexicanos que inmigraron a los Estados Unidos. Después de que las familias chicanas se adaptaran de manera gradual a la economía del mercado en los Estados Unidos, provocó el gran salto de la economía mexicana. Aunque los negocios agrícolas impidieron una vida agrícola de subsistencia, se obligó a los mexicanos a trabajar por un salario. Al momento que los agricultores optaron por actitudes liberales, las mujeres se quedaron en los lugares que antes ocupaban los hombres. Existen teorías y movimientos sociales sobre la participación de la mujer México-estadounidense en los aspectos históricos, políticos y sociales de Estados Unidos. A esto se le conoce como feminismo chicano o también chicanismo. Sin embargo, la definición más popular de chicana es una mujer mexicoamericana que fue criada en los Estados Unidos. El término fue autoseleccionado. En un principio, mujeres mexicoamericanas que reconocían el predominio del hombre en la sociedad. Mujeres que llevan encima una historia de discriminación y negligencia en el hogar y el trabajo. Este término también sirvió como punto medio entre el movimiento chicano y el movimiento de liberación de las mujeres. Las mujeres han sido protagonistas, aunque en un principio el movimiento fuera comandado principalmente por hombres. Para estos años 60 y 70, las mujeres se encuentran a la sombra de los hombres la mayor parte de las veces. El feminismo de la época había sido creado por mujeres por lo general blancas de clase media, con mayores posibilidades de acceso a la academia y la cultura. No había lugar para chicanas atravesadas por la raza, etnia y cultura. En palabras de Gloria Anzaldúa, para una mujer de mi cultura únicamente había tres direcciones hacia las que volverse: hacia la iglesia como monja, hacia las calles como prostituta o hacia el hogar como madre. Hoy en día, algunas de nosotras, muy pocas, tenemos una cuarta opción: incorporarnos al mundo por medio de la educación y la carrera profesional y convertirnos en personas autónomas. Las chicanas eran reconocidas como madres protectoras y sacrificadas. Las feministas chicanas pidieron se les situara en los lugares y con las identidades que no se les reconocían, así como pidieron que se les reconocieran como dos o más nacionalidades.
no como una madre abnegada o una mujer oprimida u opresora, así como pidieron se les reconocieran como protagonistas de sus propias historias. De manera resumida, el feminismo chicano buscó descontinuar los estereotipos implantados por el patriarcado, sin olvidar que son mujeres que abrazan su cultura y herencia mexicana, pero al mismo tiempo reconocen que son estadounidenses. Las mujeres chicanas se enfrentaron a una lucha interna al defender sus propios derechos en la sociedad, que fue obstruida por la explotación de una cultura dominante y el sexismo desenfrenado dentro de su propia comunidad. La lucha fue a través de 3 frentes, como mujeres latinas, trabajadoras y mujeres, en distintos medios, tales como la poesía, prosa y obras de arte. La escritora chicana Mirta Vidal menciona: la opresión que sufren las chicanas es diferente a la sufrida por la mayoría de las mujeres en Estados Unidos. Como las chicanas son parte de una nacionalidad oprimida, están sujetas al racismo patriarcado. Como la gran mayoría de los chicanos son trabajadoras, también son chicanas, víctimas de la explotación de la clase trabajadora. Pero además las chicanas, junto con el resto de las mujeres, son relegadas a una posición inferior, debido a su sexo. Por lo tanto, las mujeres sufren una triple forma de opresión, como miembros de una nacionalidad oprimida, como trabajadoras y como mujeres. Después de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento gana fuerza con la formación de organizaciones como el Foro Americano, AFIC, en siglas de inglés, formado por veteranos mexicanos y americanos, que habían regresado de servir a las Fuerzas Armadas. Sería por Félix Longoria, militar mexicano-americano, gracias a quien este foro sale a la luz, después de que Longoria fuera asesinado durante la Gran Guerra, ya que se le negaron los servicios fúnebres en Texas, su ciudad natal. Para 1947, los activistas mexicano-americanos de derechos civiles lograron que se declarara una resolución en cuanto a la segregación de los niños de origen mexicano y latino, ya que esta era anticonstitucional. El movimiento chicano también se inspiró en otros movimientos por los derechos civiles, el movimiento afroamericano de derechos civiles. Muchos chicanos lucharon en compañía de los afroamericanos durante el tiempo de activismo radical en su búsqueda de igualdad, pero no solo fue este movimiento quien fungió como de inspiración a los chicanos, también lo hicieron los Young Lords Brown Berets y las Panteras Negras. En 1954 lograron una resolución que declaró que los mexicanos americanos tienen derecho a igual protección bajo la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos. A finales de los años de 1960 ya es presente el desarrollo de movimientos estudiantiles en todo el mundo. El movimiento chicano inspiró sus propias protestas organizadas, entre las que podemos mencionar las huelgas masivas de estudiantes de secundaria. Sin olvidar que lo más significativo también ocurrió en esta década. Se agudiza el activismo político y el orgullo cultural hicieron florecer el arte chicano. Una de las primeras organizaciones en darle fuerza al movimiento fue la organización United Farm Workers, formada en 1962. La organización luchó por la igualdad de los trabajadores mexicanos estadounidenses en los negocios agrícolas y mejoró sus condiciones de trabajo en Estados Unidos. Actuó mediante tácticas no violentas como boicots, marchas y huelgas. Entre sus muchas demandas estaban los derechos de los trabajadores y entornos laborales más seguros. Entre los años de 1960 y 1970 nació el movimiento de estudiantes chicanos, el cual se formó como resultado de la desigualdad educativa a la que los mismos chicanos se enfrentaron en este periodo de tiempo. Comenzó como una unión organizada de estudiantes de secundaria, hasta universitarios, entre los que pidieron estaba tener mejores libros de texto, maestros chicanos en las escuelas, mejoras en los servicios educativos y clases organizadas con su propia historia y cultura chicana. El 3 de marzo de 1969, los estudiantes iniciaron una protesta en contra del sistema educativo. Poco después se crea la Conferencia Nacional de Liberación de la Juventud Chicana, fundada por Rodolfo Corti González.
La conferencia fue patrocinada por la Cruzada por la Justicia. Los asuntos chicanos ganaron por primera vez una plataforma nacional. Aquí se autodefinen los chicanos. En esta conferencia las mujeres comenzaron a incorporarse a las discusiones dominadas por hombres y se unieron para abordar las preocupaciones feministas en la reunión. Después de abandonar esta conferencia, las mujeres regresaron a sus comunidades como activistas y como resultado esto significó el comienzo del movimiento feminista chicana. En mayo de 1971 se celebró la primera conferencia chicana en Houston, Texas. Es aquí donde las mujeres chicanas obtuvieron por primera vez una plataforma para ellas mismas, declarándose formalmente como parte del movimiento chicano. Las mujeres chicanas se inspiraron en los esfuerzos del movimiento feminista blanco, pero llegó un momento en que las chicanas se empezaron a sentir incómodas en su propio movimiento, debido a que se negaban a abordar sus preocupaciones raciales, por lo que terminaron separándose del movimiento. El arte sirvió de escenario para desafiar los estereotipos xenófobos de los mexicanos americanos y a la vez politizó y movilizó a su audiencia para tomar cartas en el asunto. Sería la cuna de la estética chicana, hoy conocido como el movimiento de arte chicano, el cual jugó un papel primordial en la creación ideológica en todo el movimiento político chicano. La Gran Muralla de Los Ángeles es un ejemplo de mural chicano. Fue creado por Judy Baca, con su fuerte imaginería regionalista que emula la fuerza y armonía cultural. Para finales de 1970, las mujeres llegaron a ser sumamente importantes en el mundo artístico. La Virgen de Guadalupe demuestra la importancia de la iconografía religiosa en el movimiento, porque dentro de un contexto sociopolítico se convierte en un símbolo de esperanza, en tiempos de sufrimiento y de empoderamiento, especialmente cuando se personifica a una mujer común o cuando se retrata a una en un acto de resistencia. Y bueno, este sería el momento en que yo diría para el baúl de Pesqueira Víctor Cervantes. En su lugar solo diré que espero que les haya gustado aprender un poco sobre la historia del movimiento chicano, en especial del rol que han jugado las mujeres dentro del mismo, a lo largo de la historia.